Buen día para todos. En el siguiente video vamos a ver cómo modelar, ensamblar y generar planos del proyecto que estamos viendo en este momento en pantalla. Este es un proyecto que está compuesto por un total de 4 partes. Tenemos acá un cilindro, tenemos una placa, tenemos unas placas laterales y unos piedamigos. Estos piedamigos y estas placas, pues al ser las mismas, pues no se cuentan como cantidad de piezas, ¿cierto? Entonces en total tenemos 1, 2, 3 y 4 partes, como lo vemos acá en los globos de identificación. Vamos a proceder inicialmente a modelar cada una de las partes y luego generaremos ensamble y planos de explosionado y planos de cada una de las partes que tenemos acá. Entonces voy a abrir el software Onshape que encontramos en el navegador. Voy a generar un nuevo documento, lo voy a dar Create Document y a este le voy a poner montaje. Voy a darle OK y voy a generar entonces el documento con el que voy a trabajar. Voy a iniciar entonces con la primera parte, que va a ser la placa, la parte, digámoslo así, más grande, y vamos a iniciar generando un rectángulo de la placa que tenemos ahí. Entonces acá tenemos una placa que es de 100 milímetros por 200 milímetros. Entonces voy a ir al Onshape, voy a dibujar en este caso en el plano de planta o en el plano superior. Voy a seleccionar este plano y voy a crear un sketch. Luego de que cree el sketch, entonces me voy a ir a visualizar ese plano desde su vista frontal. Entonces selecciono desde el cubo la vista top, que es la vista que seleccioné o el plano que seleccioné, y luego voy a ir a seleccionar uno de los rectángulos que tengo acá. En este caso es un rectángulo de punto centro, ¿cierto? Entonces selecciono este rectángulo y vamos a iniciar desde el origen. Selecciono el punto de origen y me muevo hacia un costado. Doy nuevamente clic y voy a digitar en esta casilla los valores. El primer valor, que sería 200, y luego voy a dar enter para generar el otro valor, que va a ser de 100 milímetros, y doy enter. Listo, ahí ya tengo el rectángulo creado. Entonces lo que voy a hacer a continuación es generar estas otras circunferencias que tenemos en las 4 esquinas. Acá tenemos una indicación importante, y es que nos dicen que tenemos 4 perforaciones de 13,5 milímetros que tiene una profundidad total, es decir que está siendo pasante. Pero adicionalmente tenemos otro agujero que genera como una forma de escalón, que es de 20 milímetros y tiene una profundidad de 12,6. Este agujero pues está por el otro lado. Acá no se está viendo en la imagen, no se ve, pero ese agujero, digamos que hay que dibujarlo pero desde la parte de abajo. Listo, el de 20. El de 13,5 lo podríamos dibujar desde acá o incluso desde la parte de abajo de una vez, no habría ningún problema. Listo, entonces lo que voy a hacer es que voy a generar las circunferencias inicialmente de un valor de 13,5 en este punto. Entonces acá voy a dibujar la circunferencia, doy clic para soltar la circunferencia, y cuando ya le dé clic para soltarla, ahí voy a agregar el valor, que es 13,5, y presiono enter. Y ahí ya tengo esa circunferencia creada. Voy a agregar un valor o una medida que me están indicando en el plano, que es de 19 milímetros, que sería desde este punto, utilizando la herramienta de dimensión, que sería desde este punto hasta este punto, un valor de 19 milímetros. Luego me están diciendo que entre un agujero y el otro yo tengo una distancia de 65 milímetros. Entonces, para no tener que generar una restricción de simetría, lo que voy a hacer primero es que voy a generar un mirror o un espejo de esa geometría, y luego pues voy a generar una medida entre ellos dos. Antes de generar un espejo, yo debo crear líneas que estén en la parte central. Entonces voy a crear una línea por este lado y otra línea por este lado. Esas líneas pues van a ser nuestras líneas de referencia y son las que nos van a permitir generar un mirror fácilmente.
¿cierto? No tienen que estar constructivas, pero pues yo en este caso la voy a poner constructivas por si acaso. Bueno, luego voy a seleccionar la herramienta Mirror. Él me dice que seleccione la línea de Mirror, entonces yo voy a seleccionar esta línea inicialmente y luego me dice que seleccione las entidades a la cual le quiero hacer Mirror, entonces va a ser esta. Listo. Entonces ya cuando finalicemos simplemente damos Enter o simplemente escape para soltar ahí la herramienta. Ahí vamos a tener ya las dos entidades creadas. Entonces ahora sí, yo puedo generar una dimensión entre este punto y este punto de 65 milímetros. Y ahí ya me va a quedar creada. Ahora nuevamente voy a generar un mirror. En este caso va a ser en esta dirección. Voy a seleccionar esta línea y voy a seleccionar esta entidad y luego esta otra entidad. En este caso ya no tengo que agregar medidas porque ya todas las medidas las tenía puestas en este lado. Simplemente presiono la tecla escape y ahí ya voy a tener la geometría creada. Luego vemos que para esa placa vamos a tener un agujero también, acá se está viendo, un agujero de 17,5 de radio. Quiere decir que ese valor lo debemos multiplicar por 2, entonces vamos a aprovecharnos de el software para hacer esa multiplicación. Entonces simplemente selecciono, creo una circunferencia, selecciono el punto de origen, suelto la circunferencia y en el valor simplemente pongo 17,5 y pongo el signo por y le voy a poner 2. Listo, para que él mismo haga la multiplicación. Listo. Sabemos que puede ser una multiplicación fácil o algo sencillo, pero puede que en ocasiones tengamos valores con muchos decimales, entonces estas operaciones básicas que el software ejecuta, pues va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más confiable, porque puede que nosotros al estar dibujando nos equivoquemos en alguna medida o en algún valor, entonces es mejor que todo lo haga el software, que ya está, digamos que automatizado en ese sentido. Entonces ya aquí tengo una geometría inicial, todavía me faltan estos chaflanes, que los voy a hacer con una operación de chaflán, y me falta el otro agujero también, que genera un escalón. Adicionalmente, miren que esa placa tiene acá otro escalón, que es el que le va a permitir al cilindro que quede pues ajustado dentro de la placa, cierto, que digamos que entre dentro de la placa. Entonces también nos falta eso. Entonces hasta acá yo creería que es suficiente el croquis. Vamos a generar una extrusión, entonces simplemente voy a la herramienta extrusión y voy a generar en este caso una extrusión de un valor de 20 milímetros, que es el que me están mostrando acá. Entonces simplemente agrego el valor de 20 milímetros y le doy a aplicar. Listo. Y ya en este momento entonces tenemos una placa inicial. Voy a generar, antes de generar las otras extrusiones, un chaflán. En este caso me están diciendo que el chaflán es de 5 milímetros, de 5 por 45. En este caso tenemos pues varias opciones de generar chaflanes con igual distancia, con dos distancias o con una distancia y un ángulo. En este caso, si yo lo dejo con una sola, con igual distancia, pues siempre que yo voy a tener igual distancia, voy a tener un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema que lo dejemos ahí. Es el más común, el que viene con ángulo de 45 grados. Entonces igual distancia siempre me va a generar un ángulo de 45 grados. Simplemente selecciono las esquinas, las aristas, y él va generando los chaflanes. Lo voy a aplicar y ahí ya voy a tener entonces las operaciones creadas, muy sencillo. Ahora voy a generar la extrusión del diámetro de 20 milímetros que va a una profundidad de 12,6. Entonces me voy a parar en esta superficie. Bueno, mejor me voy a parar en la superficie de abajo, aunque es la misma. Ya se van a dar cuenta que ahorita a la hora del ensamble pues vamos, sí se va a ver una diferencia y pues no vamos a tener que estar girando la pieza. Entonces en ocasiones es mejor
dibujar en el sentido de que en el que las piezas van a quedar ensambladas. Eso me va a facilitar un poquito el manejo de las partes. Entonces en este caso lo voy a hacer por la parte de abajo, me paro en esta cara y hago simplemente un sketch. Luego voy a la vista inferior, la vista bottom, y vamos a ver esta vista inferior. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar esta herramienta que se llama usar o proyectar una geometría o convertir una geometría, y lo que nos permite esta herramienta es que nos va a llamar una geometría que fue generada en otra parte del modelo o en otro sketch, para que nosotros la podamos utilizar en este nuevo sketch, entonces, o en este nuevo boceto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar una de estas circunferencias para que me aparezca el punto medio de una de las circunferencias, y luego lo que voy a hacer es que voy a generar la circunferencia a partir de ese punto de acá, puede ser hasta acá, y luego le voy a dar el valor de 20 milímetros y voy a darle enter. Entonces ahí ya voy a tener una circunferencia de 20 milímetros a partir del centro de esta otra circunferencia. Luego voy a generar entonces una extrusión. En este caso, esta extrusión que voy a generar acá es una extrusión que va a remover material, no que va a adicionar. Entonces le voy a dar remover, y en este caso el valor o la cantidad que va a remover es 13,6 milímetros. Finalizo dándole en este chulito verde, y ahí ya me va a quedar entonces la operación creada. Pero ¿qué pasa? Resulta que esa operación se debe crear en los 4 puntos, ¿cierto? En los 4 agujeros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar una operación de mirror o una operación de espejo, pero ya utilizando espejo de operaciones, ya no de croquis o de entidades, sino que vamos a generar un espejo de operaciones. Entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a dar mirror, y él acá digamos que está generando una operación de mirror de partes, ¿cierto? Él considera que esto es una parte. Entonces pues realmente yo no quiero hacer el mirror o el espejo de la parte completamente, sino que voy a desplegar acá, y vamos a ver que tenemos varias opciones. Tenemos para hacer un espejo de operaciones o un espejo de caras. En este caso voy a utilizar espejo de operaciones, y entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la operación que quiero, a la que le quiero generar el mirror. Entonces voy a hacer esta superficie, es la que me representa el corte, y el plano de mirror, pero entonces ya tiene que ser alguno de estos que tenemos acá. Entonces en este caso voy a seleccionar este plano, me va a pasar primero para acá, perdón, me paso para la opción de plano de mirror, y luego ahí sí entonces selecciono el plano. Cuando seleccione el plano, miren que la operación se va a previsualizar en el otro costado. Entonces ya cuando la veamos ahí, simplemente voy a aplicar. Nuevamente vamos a utilizar la operación para hacer los agujeros en la parte de arriba. Entonces voy a darle mirror. Vamos a seleccionar que sea un mirror de operaciones. Selecciono esta geometría. También selecciono esta otra geometría. Y luego me voy a pasar para plano de mirror y voy a seleccionar el plano que está en sentido contrario. Vamos a ver que se va a previsualizar la imagen. Cuando ya estemos seguros, simplemente damos a aplicar. Listo. Podemos ir ocultando los planos. Ya en este caso ya no vamos a necesitar los planos. Entonces con el ojito simplemente vamos quitándole visualización a los planos para que no nos estorbe mucho ahí en esta vista. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente me voy a parar en esta superficie, y finalmente voy a crear un croquis en esa cara nuevamente. Voy a ir a verlo desde la vista frontal, y bueno, en este caso pues no necesito proyectar la geometría. Pues lo podría hacer, pues, incluso lo podríamos hacer, pero pues ya depende de cómo cada uno de ustedes esté dibujando. Si lo están dibujando, si dibujaron un rectángulo a partir del centro, pues les va a aparecer el punto de origen. Pero si uno dibujaron un rectángulo a partir del centro, pues entonces puede que el origen les vaya a aparecer en una esquina.
Entonces en este caso pues voy a proyectarlo solamente para que tengamos en cuenta que pues tenemos la herramienta de proyectar, pero no siempre va a ser necesario proyectar, porque a veces podemos pegarnos del mismo punto de origen. Entonces en este caso voy a dibujar este diámetro, y este diámetro corresponde al diámetro de este cilindro, que acá me lo están mostrando y me dicen que es 65 milímetros de diámetro. Entonces simplemente pongo el círculo en este punto y voy a poner un valor que sea de 60 milímetros y voy a dar enter. Finalmente entonces voy a generar una extrusión. Esa extrusión, al igual que la extrusión anterior, es una extrusión para remover material. Entonces voy a seleccionar remover. ¿Y cuánto voy a remover? Resulta que acá me están diciendo que el cilindro tiene una longitud total de 40 milímetros y me están diciendo que desde una parte de la placa hasta la parte exterior, digámoslo así, del cilindro hay 35. Quiere decir que 40 menos 35 son 5 milímetros. Entonces la extrusión que tenemos que generar en este punto es solamente 5 milímetros. Entonces voy al software y simplemente voy a agregar un valor de 5 milímetros. 5 milímetros y enter para que se previsualice y luego aplicar. Y ahí ya nos va a quedar entonces la placa creada. Entonces ya tenemos el primer modelo ya listo para continuar. Listo, entonces ahí ya hemos finalizado esa parte y vamos a continuar con la siguiente. Entonces le voy a dar acá en el más y voy a crear un nuevo estudio de parte. Voy a ver algo acá. Bueno, entonces en este punto voy a generar una nueva parte. Esa nueva parte va a corresponder a las placas que están en la parte lateral, las partes laterales, y para eso pues voy a utilizar las diferentes medidas que me están entregando. Entonces inicialmente sé que tengo que crear una línea en esta parte de abajo de esta forma, que debe tener un grosor de 100 milímetros, ¿cierto? Según veo este grosor de acá, porque vemos que la placa de arriba está alineada con la placa de abajo. Entonces lo que voy a hacer en este punto entonces es simplemente que me voy a parar en una de las caras. Voy a hacer en este caso el plano lateral y voy a generar un boceto. Luego me voy a ir a esa vista frontal de ese, digamos que ese plano, y voy a empezar entonces a generar una línea. Esa línea yo quiero que quede totalmente centrada en este punto de origen. Entonces la voy a dibujar inicialmente un poquito en el aire y luego voy a generar un punto en el punto medio de esa línea, ¿cierto? Entonces cuando yo me paro sobre el punto medio de esa línea me va a aparecer ese cuadrito. Simplemente le doy clic ahí y me va a salir el punto. Y posteriormente lo que voy a hacer es utilizar herramientas de restricción como esta que tengo acá, que se llama coincidente. Selecciono coincidente. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que coincidan este punto, con el fin de que la línea yo garantice que esté totalmente centrada. Ya estos son por temas de orden de trabajo, pero si ustedes hubieran querido dibujar una línea hasta un lado y luego hacia arriba, no hay ningún problema, también se puede hacer. Entonces voy a agregar una dimensión de esta línea que sea de 100 milímetros y voy a dar enter. Luego entonces voy a empezar a crear la geometría, que viene una línea por acá, luego una línea bien inclinada, luego esta línea horizontal, luego otra línea viene hasta acá. Vamos a tratar de que nos quede de una vez alineada con la de abajo, y luego una línea hasta la línea o hasta el punto de abajo. Listo, vemos que tenemos una forma que no es simétrica, no está igual en sus dos lados. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a seleccionar esta línea y esta línea y vamos a venir a las restricciones y voy a seleccionar una restricción de igualdad. ¿Listo? Para generar de que estas dos líneas sean iguales. Luego voy a tocar esta línea y esta línea
y también le voy a dar igualdad. Listo, y ahí lo que acabé de hacer fue generar una simetría entre toda la figura. Listo, si vemos, miren que ahí cuando yo muevo un lado se mueve el otro. Luego entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar las otras dimensiones que me están dando, que es de 80, y posteriormente voy a agregar esas medidas de este chaflán que tenemos acá, que en este caso es de 25 por 60 grados. Entonces vamos a generar esa dimensión, inicialmente 80, entre esta línea y esta línea. Y luego voy a tomar una medida desde este punto hasta este punto, le voy a poner 25 milímetros, y luego una medida entre esta línea y esta otra línea con el fin de sacar una medida angular, que en este caso va a ser de 60 grados. Y ahí estaría entonces la geometría que me están indicando en el plano, la cual me dice que tengo un chaflán de 25 por 60 grados. A continuación entonces voy a dibujar el diámetro o el círculo de 30 milímetros de diámetro en este punto. Voy a darle clic en el punto inicial, clic en el punto final, y luego le voy a dar una dimensión que es de 30. Luego de eso entonces voy a generar la altura de esa circunferencia, que es desde la cara de abajo hasta el punto centro de ese agujero, que es de 52. Entonces utilizo la herramienta de dimensión, toco este punto, toco esta línea y le voy a poner 52 y enter. Ahí ya tendría entonces finalizada la geometría. Lo que voy a hacer es que voy a generar una extrusión, y esa extrusión en este caso me dicen que debe ser de 20 milímetros, según vemos en la vista que está en la parte superior izquierda. Me dicen que es de 20 milímetros. Entonces acá le voy a poner simplemente 20 y aplicar. Entonces ahí ya tengo la placa, pero me hace falta un agujero que está en la parte superior. Para este agujero hay algo en particular, y es que pues acá el plano me indica eh, algunas medidas, pero pues el software digamos que no requiere todas las medidas, ¿cierto? Yo puedo agregar simplemente el M8 y pues él ya me va a generar la perforación con esa métrica. Em, Adicionalmente, pues el software Onshape pues no generará inmediatamente como una rosca cosmética como estamos acostumbrados a verlo en otro software. Deberíamos para eso generar o agregar un plugin. En este caso pues solamente voy a generar o utilizar la herramienta de agujero, pero no se va a ver como si estuviera roscado, va a quedar como si estuviera liso. Lo vamos a dejar así por esta vez, pero recuerden que pues pueden generar o pueden agregar plugins al software en el momento que lo necesite. Entonces voy a seleccionar esta cara inicialmente y voy a generar un boceto por esa cara. Voy a ir a esa vista o a esa cara, voy a ver esa cara desde la vista superior y voy a crear un punto. Ese punto yo lo voy a alinear con el punto medio que tenemos acá y con el punto medio que tenemos en la parte de arriba, ¿cierto? Es decir, va a quedar totalmente centrado ese punto. No hay que generarle ninguna medida porque él ya reconoció que quedó alineado en esos puntos, entonces puede quedar ahí. Entonces finalizamos el boceto simplemente dándole en el chulito o en el símbolo de aplicar, y lo que hacemos entonces es generar una operación de agujero. Entonces le damos acá en agujero, y lo que vamos a hacer inicialmente es que, bueno, vamos a dejar acá que es un agujero simple. Vamos a seleccionar acá Blend con el fin de que nos permita generar una opción de medidas, y en el estándar él normalmente va a aparecer así, de esta forma, va a aparecer en custom. En el estándar vamos a seleccionar el estándar ISO. Entonces voy a seleccionar el estándar ISO, y luego entonces voy a darle simplemente que voy a tener un tamaño de 8 milímetros o M8. Listo. Finalmente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este punto, y en ese punto pues él va a reconocer que debía ser un agujero. Listo.
En este caso el agujero es pasante hasta este punto, entonces pues no hay necesidad pues de ponerle ningún otro valor. Ya simplemente le damos a aplicar y ya me va a quedar entonces el agujero. Como les dije, no se va a ver la rosca, pero es porque hace falta pues un plugin que nos deje visualizar esa rosca. Entonces no hay problema, lo podemos dejar así. Entonces acá ya tenemos la siguiente parte. Vamos para la parte del cilindro. Entonces vamos a venir acá al más y le voy a dar nuevamente crear un estudio de parte. Para esta oportunidad lo que voy a hacer es que voy a seleccionar nuevamente el plano top o el plano superior y voy a generar un boceto. Voy a ver ese plano desde su vista frontal y luego voy a generar dos circunferencias. La primera circunferencia es la que me va a indicar el diámetro exterior, que es de 65, y la segunda circunferencia es el que me va a indicar el diámetro interior. Listo, entonces voy a darle clic al círculo, luego le doy clic donde lo quiero soltar y vamos a poner el valor que es de 65. Y luego lo que voy a hacer es que voy a agregar este radio y lo voy a multiplicar por 2, como hice en el ejercicio, en uno de los ejercicios anteriores. Le voy a dar clic a este, luego le voy a dar clic al punto donde lo quiero soltar y voy a poner 17,5 por 2 y nos va a dar 35. Luego de esto entonces simplemente vamos a la herramienta extrusión y él va a generar una extrusión sólida de ese cilindro. En este caso yo lo voy a hacer hacia abajo con el fin de que siempre estemos pensando en el momento que vayamos a ensamblar. Cuando vayamos a ensamblar se van a dar cuenta de que yo no voy a tener que girar el modelo. Entonces si lo extruyo hacia arriba o hacia abajo, pues digamos que eso sí va a generar una diferencia en el sentido de que no tengo que mover tanto la pieza, ¿cierto? Acá la pieza va a quedar muy acomodada pues como en el espacio del ensamble, entonces eso me va a servir bastante para estar como más cómodo. Sin embargo, si usted lo quiere extruir hacia arriba, pues tampoco hay problema. Y voy a generar una medida de 40 porque ya en el plano me estaban diciendo que era de 40 milímetros y ya simplemente le voy a aplicar. Finalmente voy a generar un chaflán en la parte de abajo como se ve en el dibujo, que es de 4 por 45. Entonces vamos a generar el chaflán desde acá, simplemente agrego el valor de 4 y selecciono la arista. Él genera el chaflán y le damos a aplicar. Entonces ahí ya tenemos la otra parte. Luego de esto entonces lo que voy a hacer es que voy a generar una nueva parte. Y con esta nueva parte voy a utilizar el plano frontal. Voy a parar en este plano, voy a crear un sketch o un boceto en este plano. Voy a ir a la vista frontal del plano y voy a generar en esta oportunidad un rectángulo que parta de este punto. Es un rectángulo hacia acá que sea de 30 por 30 milímetros. Tengo 30 en este sentido y 30 en el otro sentido. Entonces simplemente 30, enter, 30, enter. Y ya ahí nos quedaría la geometría. Lo que voy a hacer ya es que voy a extruir. Vamos a generar la extrusión. Y la extrusión en este caso va a ser de 15 milímetros como me lo están mostrando acá. Entonces extruyo 15 milímetros. Y podemos hacer una extrusión, puede ser simétrica. Entonces despliego en esta opción y le doy simétrica. Va a quedar simétrica y le voy a aplicar. Esto pues digamos que no es necesario, es con el fin de siempre ir llevando como un orden, pero pues como tal no es tan importante. Le voy a aplicar acá entonces y lo que voy a hacer entonces es hacer un chaflán en esta parte utilizando la herramienta de chaflán y utilizando la medida que me están entregando en este punto, que es de 25 por 45 grados. Entonces simplemente vengo a la herramienta chaflán, le voy a poner acá 25 y selecciono esta arista. Él genera el chaflán de 45 grados y de 25 milímetros y le damos a aplicar. Entonces ahí quedaría.
Ahí están las 4 partes que tenemos que agregar en el ensamble. Importante irle agregando los nombres a las partes. Entonces desde cada pestaña yo puedo venir por ejemplo a esta, darle clic derecho a la pestaña y darle propiedades. En las propiedades pues puedo cambiar el nombre de la parte, o simplemente lo que podemos hacer es darle clic derecho y darle rename, listo, o renombrar. Entonces en este caso le voy a decir que esta se va a llamar placa base. Luego en la siguiente lo que voy a hacer es que nuevamente le voy a dar clic derecho, le voy a dar renombrar y le voy a poner placa lateral. Luego en la siguiente voy a hacer lo mismo, le voy a dar clic derecho, renombrar y le voy a poner cilindro. Y luego a esta le voy a dar clic derecho y le voy a renombrar y le vamos a poner pie amigo. Listo, porque es como una especie de refuerzo que tiene ahí el conjunto. Y ahí ya nos quedaría entonces las 4 partes creadas. Ahora vamos a pasar a la pestaña de ensamble, que normalmente pues nos va a aparecer ya creada en las pestañas o en los ambientes de trabajo. Entonces simplemente me paso para la pestaña de ensamble y vamos a empezar a agregar todas las partes que vamos a utilizar para el ensamble. Entonces vamos a darle insertar y en insertar él me va a mostrar todas las partes que yo tengo acá. Entonces voy a agregar la base, voy a agregar el cilindro, voy a agregar el pie amigo y voy a agregar la placa. La placa tiene que ser 2 veces, lo mismo que el pie amigo. Entonces nuevamente el pie amigo le voy a dar clic para que me salgan 2 de cada uno. Listo, y que ya me van a salir 2 de esas. Y le damos a aplicar. Entonces miren que es importante porque de esta forma pues ya yo ya saqué todas las partes y miren que todas las partes me quedaron como en la dirección que deben quedar, cierto. Miren que eso fue lo que hicimos cuando realizamos pues las partes en los diferentes planos. Bien, ahora vamos a empezar a ensamblar. Para empezar a ensamblar pues bueno, voy a jalar un poquito este cilindro y voy a mover también estas placas que tenemos en la parte de arriba un poquito, lo mismo que los pie amigo. Eso con el fin de que no me estén estorbando mucho a la hora de trabajar. Listo. Bien, y vamos a utilizar para ese cilindro, vamos a utilizar inicialmente una restricción que se llama, puede ser slider mate, o puede ser también una operación cilíndrica, ¿cierto? Entonces cualquiera de las dos nos puede funcionar. Vamos a utilizar por ejemplo esta cilíndrica, que necesita esta superficie y necesita esta otra superficie. Listo, yo le voy a aplicar y él en este momento me queda concéntrico, y si yo la jalo miren que la pieza se está moviendo en esta dirección, ¿cierto? Miren que de esta forma la pieza se sigue moviendo. Antes de esto, antes de iniciar a ensamblar, sí me faltó decir que siempre tenemos que tener una parte fija. Entonces si ustedes notaron, miren que cuando yo moví esta parte, la parte de arriba también se mueve. Lo ideal es que esa parte de arriba no se mueva para nada, ¿cierto? Mantenga su posición inicial. Entonces lo que voy a hacer es que a esa parte le voy a dar clic derecho desde el árbol de operaciones y le voy a dar fijar. Listo. Cuando le dé fijar, miren que me va a aparecer este símbolo como de que está fijo o está empotrado, ¿cierto? Entonces ya ahí sí, cuando yo mueva esta, miren que la placa no se va a mover. Luego de eso, entonces voy a utilizar la herramienta Planar Mate, ¿cierto? Que es una restricción para caras, y voy a seleccionar esta cara junto con esta cara y ya simplemente lo voy a dar a aplicar. Entonces ya hasta ese punto ya tengo ensamblado el cilindro con la placa. Ahora vamos a hacer voy a ensamblar esta placa con la misma herramienta Planar Mate y voy a seleccionar esta cara inferior de esta pieza con la cara superior de la placa.
Listo, cuando ya la seleccione, entonces la pieza inmediatamente se va a pegar y va a generar pues una restricción. ¿Qué pasa? Que si yo sigo moviendo la pieza, pues la pieza se va a seguir moviendo, entonces resulta que yo tengo que darle una restricción también con esta cara. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar Planar Mate, selecciono esta cara junto con esta otra cara. Listo, él va a aparecer como si se estuviera dañando la restricción anterior, pero realmente pues no pasa nada, simplemente cuando yo le dé a aplicar, él ya se va a ajustar nuevamente. Entonces miren que ya en este caso, ya la pieza se sigue moviendo, pero ya no se mueve en la dirección, pues del sentido de esta cara, ¿cierto? Entonces miren que ya ahí ya quedó restringida con esta otra cara de la placa. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta cara y luego la cara de la placa. Listo, para pegarla. Le voy a dar a aplicar y ahí ya me va a quedar entonces esa restricción. Luego entonces lo que voy a hacer es que voy a darle otra vez Planar Mate, pero en este caso voy a seleccionar esta cara y esta cara. Listo. Si yo las dejo así, pues estaría generando una unión entre esas dos piezas, pero resulta que esas dos piezas deben tener una separación de 80 milímetros, como se está viendo acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar un desfase, y ese desfase pues debe ser de 80. Lo que pasa es que si yo pongo 80 y damos ahí para que actualice, miren que él va a generar la dimensión, va a generar el desfase en un sentido que no es el correcto. Entonces no puede ser 80, tiene que ser menos 80. Entonces ahora sí, miren que él va a generar el desfase como debe ser. Listo. Cuando ya estemos listos, simplemente le damos a aplicar y ahí va a quedar entonces el desfase entre esos dos. A esta pieza todavía me le falta ser alineada con esta cara, entonces vamos a hacer lo mismo. Planar Mate, selecciono esta cara y selecciono esta cara. Cuando ya esté listo, entonces simplemente le damos a aplicar y ahí ya nos va a quedar entonces la operación creada. Finalmente vemos que si yo muevo esta, pues la otra también se va a mover porque ya tienen una restricción entre ellas, pero eso debe quedar centrado. Para que quede centrado, entonces lo que vamos a tener que hacer es generar una restricción de desfase entre una de las caras de esta pieza con esta cara que tenemos acá. Entonces, como sabemos cuánto es el desfase que tenemos que hacer, sabemos que la separación entre las dos caras, entre estas dos, es de 80. Entonces 80 dividido 2 pues sería 40, y el grosor de esta pieza es de 20 milímetros, entonces ahí serían 60 milímetros. Y recuerden que esta placa tiene una medida total de 200, si vemos 200 entre 2 pues nos va a dar 100. Entonces sería muy sencillo, simplemente cogemos esa sumatoria que hicimos de 40 más 60 y se la restamos a 100 milímetros, que es la distancia que hay desde la mitad hasta este lado. Entonces eso nos va a dar 40. Entonces lo que hacemos es que simplemente hacemos una restricción planar mate o planar entre esa cara y esta otra cara, y vamos a poner un desfase, también debe ser negativo, de 40 milímetros. Le damos 40 y le vamos a aplicar. Bueno, si le damos 40, miren que pues va a generar el error, ¿cierto? Ahí está bien que nos haya pasado esto. ¿Por qué? Resulta que en ocasiones puede ser que nos equivoquemos con alguna restricción, entonces no es necesario borrarla o darle control Z, sino que simplemente yo vengo y busco donde dice operaciones de mate o mate features y voy a ir a buscar la última restricción que generé, que fue planar 7, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar editar. Entonces simplemente para cambiar esto le doy un valor negativo, le doy menos y le voy a aplicar.
Listo, y él se va a ajustar nuevamente. Listo, dalo ahí. Bien, ahora entonces voy a generar la restricción de estas partes que son los pie amigo, y esas siguen siendo con restricción planar. Entonces simplemente selecciono esta cara con esta otra cara y le doy a aplicar, y luego esta cara con la cara de abajo del pie amigo. Listo, donde ya estemos listos simplemente le vamos a aplicar y él se va a ajustar. Listo. Entonces acá pasa algo, y es que si yo muevo la pieza, y que si yo la muevo, la pieza se va a mover. Listo, pasaría lo mismo que estaría pasando con estas otras. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Hacer lo mismo que, o la misma operación que hicimos para esta. Entonces sabemos que la longitud desde esta cara hasta esta otra cara es de 100 milímetros, ¿cierto? Miren acá, distancia paralela. Y sabemos que la distancia de esta línea es de 15 milímetros. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mitad de 100 pues es 50, y la mitad de 15 pues es 7,5, ¿cierto? Si le restamos 7,5 a 50 pues nos va a dar 42,5. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle una restricción entre esta cara y esta cara, y le vamos a poner un desfase negativo de 42,5 y le vamos a dar aplicar. Vamos a dar aplicar. Listo, y ahí ya nos quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ensamblar esta cara de este amigo junto con la cara que está en la placa, ¿cierto? Selecciono esta cara, y acá lo que está pasando es que pues, nos está quedando la pieza en una dirección que no queremos. Entonces lo que podemos hacer es simplemente invertir la dirección. Entonces invertimos la dirección y ya la pieza nos va a quedar hacia arriba. Listo. Entonces le voy a dar a aplicar, y digamos que hasta ahí sería. Luego lo que voy a hacer es que voy a ensamblar esta cara con esta otra cara, y vamos a tener el mismo inconveniente. Entonces vamos a cambiar también la dirección. Cambiamos la dirección y ya la pieza nos va a quedar en la dirección que necesitamos. Le damos a aplicar y ahí ya la pieza se nos ajusta. Y bueno, ya para no tener que hacer el cálculo nuevamente, tener que poner los valores, pues lo único que voy a hacer es que voy a ensamblar esta cara con esta cara, ¿cierto? Porque ya sabemos que la de este lado está acomodada apropiadamente. Listo, le damos ahí y le damos a aplicar. Ya sabemos que si se desconfigura por un momento, él vuelve y se organiza. Y ya acá entonces tendríamos nuestro ensamble listo. Entonces a este le vamos a poner, vamos a renombrar y le vamos a poner un nombre que va a ser montaje, y lo vamos a dejar por ahí. Listo. Y ya ahí nos quedaría entonces el ensamble. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que pues debemos generar una vista explosionada de este modelo. Para generar esa vista explosionada, lo que debemos hacer es crear o duplicar este ensamble. ¿Qué pasa? En otro software, pues nosotros tenemos un ambiente o herramientas que me permiten mover la pieza, mover las piezas con el fin de desensamblarlas. En este caso, pues no hay un ambiente que me permita hacer eso, pero hay una forma muy sencilla, que es teniendo el mismo ensamble. Entonces lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho a este y le voy a dar duplicar. Entonces en la copia, vamos a pasar para la copia, y en la copia lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho, lo voy a renombrar y le voy a poner explosionado, y lo vamos a dejar así. Luego lo que voy a hacer es que voy a coger todas las operaciones de restricción y las voy a eliminar. Entonces debo seleccionar una por una. Acá digamos que no se permite utilizar el shift o el control, pues no es necesario.
toca hacerlo uno por uno. ¿Listo? Luego de que tenga todas las restricciones seleccionadas, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho y le voy a dar eliminar. Y ya todas las partes van a quedar libres. ¿Con qué fin hicimos esto? Eso lo hicimos con el fin de poder seleccionar las diferentes partes. Y que yo selecciono las diferentes partes y me queda esa flechita o estas flechitas que tengo acá. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a desplazar esas piezas hacia arriba y luego voy a desplazar estas piezas hacia los lados. Puedo ponerle un valor, en este caso bajarlo así de 65 y lo mismo con esta. Esta le voy a poner menos 65. Creo que no lo reconoció, pero bueno, vamos a dejarla ahí un poquitico más corrida para que no se vea tan diferente a la otra. ¿Listo? Y ahí ya nos va a quedar entonces el desensamble de las partes de arriba. Ahora falta el cilindro. Selecciono el cilindro y lo muevo hacia abajo. Listo, una medida pues, una distancia apropiada. Listo, ahí lo voy a dejar. Entonces ahí ya tenemos el explosionado de nuestro modelo, ¿cierto? Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a generar los planos. Inicialmente plano explosionado y luego planos de fabricación de cada una de las partes. Para hacer eso entonces lo que voy a hacer es que voy a darle acá en el más y en esta oportunidad voy a darle donde dice Create Drawing, o si lo tienen en español pues va a salir crear dibujo. Cuando abra acá pues él me va a aparecer todas las plantillas que yo he utilizado últimamente, pero pues cada una pues digamos que las podemos encontrar acá. Yo puedo venir a la norma ANSI y mostrar todas las plantillas que puedo tener, o venir a la norma ISO y ver todas las plantillas que puedo tener, ¿cierto? En este caso como estamos trabajando en el sistema europeo o como estamos trabajando en milímetros, yo les recomiendo que utilicen el sistema internacional y podemos utilizar un tamaño de hoja de A3, ¿cierto? Que es un tamaño muy apropiado. Y ya le damos OK. Esperamos a que cargue. Y ya lo que voy a hacer entonces es insertar inicialmente el explosionado. Acá miren que él me está pidiendo cuáles son las partes que yo les quiero generar plano. Me va a mostrar las diferentes partes, pero yo en este caso no quiero hacerle plano a unas partes, quiero hacerle plano a un ensamble. Entonces si me muevo a ensambles, él me va a mostrar el explosionado y me va a mostrar el montaje. Entonces yo le voy a dar acá el explosionado y él me lo va a mostrar en una posición, pero yo quiero que me lo muestre en una posición isométrica. Te lo voy a dar isométrico. Vamos a esperar que cargue y ahí miren que ya me carga la visualización. Entonces voy a cambiar la escala, se la voy a cambiar, puede ser a un 1.2 para que sea un poquito más amplio y lo vamos a dejar ahí. Listo, entonces si yo despliego acá pues voy a ver las diferentes cosas que yo vaya sacando. Si yo voy sacando una vista de una parte, pues acá me va a salir qué parte es y qué tipo de vistas generé. En este caso fue una isométrica. Listo. Entonces acá, bueno, pues podemos, bueno, acá es como la escala pues del modelo. No vamos a generar nada pues, en la hoja, pero acá pues tenemos digamos que las diferentes partes que vayamos sacando. Listo, a medida que vayamos sacando partes en esta misma hoja pues nos van a ir saliendo más y más pues, digamos que elementos en esta parte. En este caso pues no necesitamos más, con esto es suficiente. Voy a volver a minimizar esto y lo que voy a hacer es que voy a agregar la lista de partes del modelo. Entonces antes de agregar la lista de partes tengo que hacer un trabajo muy especial, y es que
en el explosionado, o en cada una de las partes más bien, pues digamos que no está el nombre que va a aparecer en la lista de partes. Es decir, nosotros creemos que estas partes que están acá son los nombres que deberían salir en la lista de partes, o digamos que supuestamente eso es lo que debería pasar, ¿cierto? Pero resulta que eso no sucede. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por acá las tres rayitas y le vamos a dar donde dice Workspace Properties. Le vamos a dar acá y vamos a desplegar en Main y vamos a empezar a desplegar cada una de las partes. Y en cada una de las partes, miren que acá me va a salir parte 1. Entonces en esa parte 1 yo lo que voy a hacer es que ese mismo nombre que yo le puse, que es placa base, se lo voy a poner donde dice part number. Listo. Entonces lo puedo copiar y pegar y ponerle part number. Y puedo hacer lo mismo en esta otra. Vengo acá y copio este nombre y se lo pongo en part number. Luego hago lo mismo con el cilindro. Lo despliego, selecciono este, le damos cilindro y se lo ponemos en part number. Y lo mismo con el pie amigo, desplegamos acá, le damos a este, copio este valor del pie amigo y se lo pongo en part number. ¿Listo? Y le voy a dar a aplicar. Y ahí ya estaría pues como listo el proceso ya para sacar la lista de partes. Listo, entonces ahora sí vuelvo al plano. Y desde acá entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a esta opción que dice Boom Table. Y voy a acomodar esa lista de partes pues en el punto que yo considere necesario. Entonces en este caso yo la voy a poner por acá. Listo, miren que él me va a reconocer todos los nombres. Si yo no hago ese procedimiento que hice anteriormente, acá no me van a salir los nombres. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no hago eso que hice de abrir las propiedades del ensamble anterior y cambiarle o agregarle el nombre en part number, eso no va a salir, ¿cierto? Porque miren que en part number yo no tenía ningún valor. Miren que este es el valor que necesitamos para la lista de partes. Entonces acá nos dice que de ese ítem necesitamos, de la placa base necesitamos una cantidad, del cilindro necesitamos uno, del pie amigo necesitamos dos y de la placa lateral necesitamos dos. Listo, entonces ya lo único que nos hace falta es sacar los globos de identificación que están en esta parte. Listo, estos globitos que tenemos acá le vamos a dar ahí. Y acá hay que tener cuidado de que esté siempre seleccionado el número de ítem, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, bueno, es que dígame el nombre de la parte, pero acá ya no es necesario, puede ser el número del ítem, que es pues básicamente el número que tenemos acá, ¿cierto? Ahí ya lo tenía seleccionado, él ya aparece pues como por defecto, entonces lo vamos a dejar así. Y ya cuando yo me paro en este, me dice que el pie amigo es la parte número 3, miren que acá corresponde al número 3, entonces él ya lo hace automáticamente. Luego voy a seleccionar esta, voy a alinearlo un poquitico acá para que me quede ordenado y me dice que es la 4. Luego en la parte o en la placa base me dice que es la número 1, voy a poner por acá alineada. Y luego en el cilindro vamos a poner esta, y ahí ya me van a quedar entonces o me va a quedar entonces el plano explosionado. ¿Qué sería bueno? Agregarle una vista isométrica ensamblada. Entonces podemos insertar una vista, vamos a insertar una vista, vamos a insertar y vamos a llamar nuevamente un ensamble, pero en este caso ya no va a ser el ensamble explosionado, sino va a ser el ensamble montado, el montaje. Entonces lo vamos a poner de esta forma y vamos a ponerlo también de forma isométrica. Lo ponemos de forma isométrica y miren que se va a ver muy elegante un dibujo que tenga el explosionado y que tenga a un lado la vista ensamblada. Se va a ver mucho más profesional, mucho más elegante.
Listo. Y ahí ya nos va a quedar entonces el dibujo. Listo, entonces vamos a continuar dibujando o sacando el plano de las diferentes partes. Listo, en esta oportunidad pues ya nosotros no vamos a generar un plano con medidas de cada una, digamos que con las partes todas ensambladas, sino que las vamos a generar de cada una, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un plano de cada una. Y bueno, no sin antes modificar algunos valores acá. Entonces, por ejemplo, en el título de este plano, pues podemos poner que es un explosionado. Entonces simplemente damos doble clic, ponemos acá explosionado, montaje, vamos a ponerle, listo, y lo vamos a aplicar. En el nombre del dibujante, pues acá me va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes según el nombre que tengan en la cuenta de OnShape. Pueden poner el nombre de alguna persona que lo esté revisando, ¿cierto? Un profesor, un ingeniero, ¿cierto? Otra persona que lo esté revisando. Y pues cualquier otro dato que necesiten en cualquiera de estas casillas lo pueden agregar. Listo, podemos acá poner el número del plano. A veces que los planos tienen números, entonces pues en este caso pues yo le voy a poner 1, pero pues dependiendo de lo que necesitemos. El material si es necesario. Y bueno, pues como alguna información básica. Listo, entonces lo vamos a dejar ahí. Y ya luego lo que voy a hacer es que, bueno, acá sí me hace falta otra cosa, y es las líneas de trayectoria del dibujo, ¿cierto? Es importante cuando nosotros generamos este tipo de planos explosionados, es interesante cuando yo puedo ver la trayectoria de la pieza. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta que es para crear una línea de eje. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, por ejemplo, para este cilindro esta línea y esta otra línea, y luego lo que puedo hacer es subir esta línea hasta este punto en la cual pues está indicando que la pieza se está moviendo en esa dirección. Puedo mover esta para que no me quede tan abajo y la dejo por ahí. Luego pues puedo hacer lo mismo con, por ejemplo, con el pie amigo. Entonces yo le puedo dar a esta línea, perdón, es desde esta herramienta, puedo darle a esta línea y le puedo dar a esta otra línea. Listo, y luego entonces puedo trazar, puedo mover esa línea hasta este punto con el fin de indicar que esa pieza pues va hasta ese punto, y acá pues simplemente la corro un poquitico para que me quede ahí. Luego puedo hacer lo mismo, pero entonces ya en esta dirección, esta línea con esta, y voy a hacer que esta línea baje hasta el punto que más o menos se va a ensamblar, ¿cierto? Esto es algo pues ya más visual, no es necesario que sea algo tan preciso. Listo, pero nos va a servir ahí para aclarar un poquito el dibujo. Y lo mismo esta con esta, y voy a bajar esta línea hasta acá más o menos, y esta la voy a bajar hasta acá. Listo, y luego entonces voy a darle a esta línea, y a esta línea, y voy a mover esta línea hasta acá, y esta la voy a mover hasta acá. Listo, bien, entonces ahí ya me quedaría ahora sí el plano explosionado completamente listo. Entonces vamos a dejar así, y ya lo que voy a hacer es que voy a generar otra hoja desde el mismo archivo, ¿cierto? Con el fin de que cuando yo exporte a PDF pues pueda exportar todos los planos, ¿cierto? Y no me queden hojas separadas. Si yo creo un nuevo archivo desde el más, si yo le doy crear nuevo archivo, pues entonces va a tener que exportar PDF por PDF, ¿cierto? Mientras que acá pues nada, puedo exportar todo de una. Entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar a esta pestaña que está al lado izquierdo, y acá le voy a dar insertar una hoja. Entonces le voy a insertar una hoja, y miren que sigo teniendo el mismo archivo pero ya con dos hojas. Listo, ¿qué es la diferencia? Que ya en esta segunda hoja pues no me va a aparecer todo el cajetín completo, pues a veces no es tan necesario, o ya si ustedes quieren que les salga todo el cajetín completo, si tienen que generar un nuevo archivo. Listo, entonces yo desde acá voy a insertar una vista, voy a insertar una pieza que va a ser, por ejemplo, empecemos en orden, la placa base.
y vamos a generar una vista. Puede ser una vista en este caso inferior, porque recuerden que yo dibujé los agujeros, los otros agujeros desde la vista de abajo, entonces me parece mejor una vista como esta que me muestre pues como todo claramente. Y vamos a aumentarle el tamaño, vamos a ponerle un 1:1 para que nos quede pues como lo más grande posible. Entonces nos queda de esta forma y podemos generar una vista lateral, o si queremos, más bien no la generamos sino que le damos escape y podemos generar una vista en corte, más bien que pase por esta profundidad o que pase por esta, cierto, como para visualizar también esa profundidad que tenemos acá, cierto. Entonces dejémoslo así, más bien entonces generemos una vista de sección. Entonces generemos una vista de sección que pase por este punto medio y la voy a mover hasta este lado. Listo. Entonces ahí ya me va a quedar la vista en corte. Vamos a mover esta vista un poquitico para acá y esta otro poquito para acá. Listo, esas dos siempre quedan relacionadas. Ahí se mueve, pero él después ajusta la vista. No es que las medidas estén, o las vistas estén pues como desenlazadas. Ellas siempre deben estar alineadas. Listo, y ya simplemente entonces vamos a empezar a agregar dimensiones en la herramienta dimensión. Entonces voy a agregar desde acá hasta acá la primera dimensión, que es de 200, luego de acá hasta acá, y pues así sucesivamente me voy yendo a agregar pues las diferentes medidas que necesite. Listo, podemos utilizar las medidas del plano, o pues ya cada uno define cómo quiere crear sus vistas y sus medidas. Listo, por ejemplo así. Podemos también agregar las medidas de diámetro. Voy a ponerla por acá, o también las podemos agregar por acá, por este lado. En este caso miren que cuando yo saco esta medida no me sale con el símbolo de diámetro. Entonces ¿qué puedo hacer? Puedo darle doble clic a esa medida y acá buscar el símbolo de diámetro, que es este, para que me quede antes de esa medida. Listo, a veces digamos que el programa no reconoce que eso es un diámetro, pues porque miren la forma en que la estoy acotando y me va a salir así, pero pues no hay problema, ya ustedes como quieran lo pueden resolver, ya sea de esta forma o sea de esta forma, ¿cierto? Podemos generar líneas de eje acá para indicar de que esto es una geometría cilíndrica, ¿cierto? Entonces ahí ya la vamos a dejar. Y también podemos generar puntos, marcas de centro para los agujeros. Me queda muy pequeñita, pero esa es la marca pues que me está generando el programa. Vamos a ver si se puede mover, de pronto no. Ahí es como la marca que me genera el programa. Y listo, entonces vamos a ver si nos sirve esta herramienta de agujero. Vamos a tomar, bueno, acá no lo está reconociendo porque no lo hicimos con una herramienta de agujero, sino que lo hicimos con extrusión. Entonces toca darle ese valor manualmente, ¿cierto? Si lo hubiéramos hecho con una herramienta de agujero, sí debía haber salido. Entonces vamos a ponerla más bien por acá que no tenemos nada. Dimensión, dimensión, dimensión. Listo. Esta. Podemos también agregarle que son 4, entonces podemos poner por ejemplo acá por 4, ¿cierto? Un espacio, le podemos generar un espacio. Esa X puede ser minúscula. Listo. Y esta también. Podemos generar también con esta
A ver si lo logramos agregar la profundidad. Vamos a ver si vamos a agregar el símbolo acá de profundidad. Podemos decirle que la profundidad es de 13,6, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así. Y que sea por 4, ¿cierto? Entonces ahí ya nos va a salir toda la información completa. Listo. Y luego entonces podemos agregar este otro diámetro, el de adentro. Ahí agregué otra vez el de afuera, que es de 13,5. Y en ese caso es pasante, entonces cuando uno es pasante, pues es bueno poner que es pasante, pero pues cuando no se pone, pues se entiende que ya pasa completamente, entonces pues no es necesario. Podrían escribir ya la palabra pasante, ¿cierto? Ya como deseen expresarlo. Ah, bueno, si nos hizo falta acá agregar la cantidad, que también son por 4. Listo, eso es bueno porque no se debe asumir de que ya todas tenemos que todos miden lo mismo, ¿no? Se tiene que poner así. Bueno, y entonces ya lo que nos hace falta es acotar el chaflán. Entonces para acotar el chaflán lo que hacemos es que venimos acá donde está la dimensión y vamos en la flechita, seleccionamos acá chamfer dimension y simplemente acotamos esta línea, puede ser con esta otra línea que está acá, e inmediatamente nos va a salir el valor del chaflán. Listo, y ahí ya vamos a tener, podemos darle doble clic también y agregar pues texto adicional si lo necesitamos. Entonces vamos a poner acá entre paréntesis por 4 y podría quedar entonces ya así. Acá nos faltan unas longitudes, entonces vamos a darle dimensión normal, vamos a darle este grosor que es de 20 y podemos darle esta profundidad acá que es de 5 milímetros, vamos a dejarla por ahí. Y ahí ya entonces quedaría listo el dibujo. Listo, podemos sacar una vista isométrica, simplemente le damos a insertar, le damos acá a insertar, seleccionamos placa base, seleccionamos esta placa y le damos isométrico. Podemos aumentarle la escala un poquito para que, perdón, bajarle la escala para que no quede tan grande y la podemos poner por acá. Y acá entonces podemos ponerle que este es el dibujo 2. Y ya podría quedar así. Listo. Entonces ahí ya tenemos el plano de esta parte. Para las siguientes partes entonces podríamos hacer lo mismo. Simplemente agregamos una nueva hoja. Le damos insertar. Insertar. Y vamos a buscar la pieza. Por ejemplo puede ser placa lateral. Seleccionamos esta. Y lo voy a poner de una vista lateral. Voy a poner una escala 1:1. 1:1. Y nos puede quedar de esta forma. Y esta vista superior. Y ahí ya quedaría. Listo, podemos aprovechar de una vez y hacer la vista isométrica. Que como tenemos acá la misma opción de proyectar, podemos darle desde acá y movernos de forma diagonal. Cuando nos movemos de forma diagonal, él saca la vista isométrica. Y ya pues acá podríamos agregarle, vamos a ensayar acá si nos da la herramienta de agujero. En este. No lo está reconociendo. Bueno, toca ponerlo entonces manualmente el valor porque sí debería salir pues ahí el M, pero el M8, pero entonces lo ponemos manualmente.
Listo, y ya entonces lo que vamos a hacer es agregar los valores, las dimensiones de la pieza. Listo. Acá me gusta más bien en este caso mostrar el ángulo de esta forma, y de pronto entonces es más fácil mostrar la distancia que poner pues como un chaflán, no sé, me parece como más o mejor de esta forma. Vamos a ponerle un punto a este y vamos a darle una dimensión desde este punto hasta este punto, que es 52. Y se puede quedar también al otro lado, ustedes lo vayan considerando mejor. Parece que queda mejor a este lado. Y bueno, vamos a darle entonces el grosor de esta línea, o de esta lámina, y ya nos puede quedar así. Y entonces así, de esta misma forma, pues seguimos haciendo los otros, ¿cierto? Agregamos una nueva hoja, le damos entonces insertar. Voy a sacar en esta oportunidad el cilindro. Voy a aumentarle la escala, que sea una escala 1:1 también. Voy a poner en este caso pues en una vista, a ver que se vea la circunferencia. Esto tiene que ser una vista top o bottom. Vamos a poner la bottom. Listo. Para que nos quede de esta forma. Lo dejamos así. Y lo que podemos hacer con este es generar un corte para que se vea pues bien cómo está conformada la pieza. Entonces vamos a generar un corte acá, desde el centro de esta circunferencia hasta acá. Listo. Y entonces ya en este pues podemos definir acá este diámetro, podemos definir este otro diámetro, y acá podemos definir las alturas, la longitud, y también podemos definir el chaflán. Entonces recuerden que venimos acá, chamfer, tocamos esta línea y tocamos esta otra, y ahí nos va a salir la medida del chaflán. Listo, y ya quedaría. Listo. Podemos sacar una vista isométrica, entonces simplemente le podemos dar proyectar y le damos a esta vista, nos movemos de forma diagonal y nos va a sacar una vista isométrica el modelo. Podemos mover hacia acá, podemos generar una línea de eje por este lado, desde esta línea hasta esta línea, y un punto para este. Listo. Agregamos otra hoja y le damos insertar también nuevamente, insertar, y vamos a sacar en esta oportunidad el pie amigo. Pie amigo acá. Esto sí puede ser desde la vista frontal. Vamos a poner eso también a escala 1:1. Incluso hay escala 1:1 y nos queda bastante pequeña, entonces vamos a aumentarle acá, vamos a ponerle, puede ser 3:1, a ver cómo cambia. Voy a ponerle 5, a ver. Ya quedó muy exagerado. Vamos a darle las 3. Vamos a sacar esta vista y una vista desde un lado para sacar el grosor. Listo, puede ser esta vista acá. Y ya lo que hacemos entonces, lo mismo, podemos dar la dimensión del chaflán de una vez, de esta con esta. Supone que nos debe salir 25 por 45 grados. Listo, vamos a dejarla ahí y luego vamos a darle entonces la dimensión. La dimensión que es así, sería desde acá
esta línea y esta línea. Y si finalmente el grosor. Eso sería todo. Finalizamos con un isométrico, puede ser un isométrico hacia este lado. Si lo queremos dejar así grande lo podemos dejar, o si no, por ejemplo, puede que en este caso sea el isométrico muy grande, entonces le podemos dar doble clic a esta vista y él nos va a mostrar acá la escala que tiene ese isométrico. Entonces podemos bajársela, vamos a dejarla por ejemplo 1,1 para que no quede tan grande y le vamos a aplicar y ahí ya nos quedaría entonces el plano. Podemos acomodarlo de una mejor forma y listo. Entonces simplemente vamos a ponerle un nombre a esto, vamos a ponerle planos y vamos a darle exportar. Le damos clic derecho y le damos exportar. Vamos a darle PDF, ahí ya estaría bien. Vamos a ponerle, bueno, ya el nombre lo tiene y vamos a descargarlo. Vamos a ver si nos descarga ahí todo completo. Entonces lo va a descargar y bueno, acá quería hacer con este archivo, bueno, abrir con el PDF. Listo, vamos a ver si nos lo muestra todo. Sí, ahí ya tenemos entonces todas las vistas, todas las piezas en un plano en PDF o en un archivo PDF. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya servido bastante.